hubo un momento de mi vida donde la depresión estaba arropando totalmente mi corazón, que intenté quitarme la vida, cortarme las venas. Me intentaba cortarme las venas, pero los cuchillos perdían filo. Pero era un propósito que Dios estaba guardando mi vida para un propósito divino. Dios bendiga, amén, a cada hermano, cada ministro, amén, cada siervo de Jesucristo, amén. Damos bienvenida a este nuevo programa, amén, este podcast, Jesucristo transforma y cambia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dale like, comparte y suscríbete a este canal. Bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde, amados hermanos, amén, tenemos un invitado muy especial. Bendito sea el nombre del Señor, el cual yo conozco desde hace mucho tiempo atrás, amén. Y hoy en esta preciosa tarde, en este estudio, en este programa, vamos a estar compartiendo, amén, sobre su vida y un tema muy especial. Bendito sea el nombre del Señor, que vamos a tocar fondos, amén, a entrar en un nivel diferente, amén. Bendito sea el nombre del Señor, y con nosotros tenemos nuestro amado hermano evangelista Yair Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Un gusto, Carlos, estar aquí con ustedes. Para mí es un privilegio muy grande de parte del Señor. Que el Señor sea bendiciendo a cada persona que nos vaya a escuchar, a las personas a las que le va a llegar este video, esperando que nosotros podamos ser un canal de bendición. Amén, amén. Amén. Así que vamos a comenzar con unas preguntas básicas. Amén. ¿De qué ministerio, el pastor, el tiempo que llevas en el Evangelio y el cargo que hoy? Bueno, realmente yo conocí al Señor a la edad de los 15 años. Actualmente pertenezco a la iglesia Casa Judá, donde pastorea nuestro pastor Stalin Rivera, la cual andamos bajo su cobertura. Amén. Iglesia perteneciente y anexo al ministerio Senda de la Vida. Senda de la Vida. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, amén. Que antes de venir a Cristo, bueno, como dijiste, a los 15 años que llegaste, pero antes de conocer los caminos del Señor, ¿cómo era tu vida antes? ¿Qué travesías tuviste, experiencia, y de qué manera te trajo Dios a sus caminos al conocer el camino del Señor? Bueno, realmente mi abuela era conocedora de la palabra, era cristiana. Amén. Y desde muy niño frecuentaba o fui a varios cultos donde se predicaba la palabra, y asimismo mi mamá en su momento conoció al Señor. Y por medio de ella yo vine a conocer del Señor. Fue un momento inesperado. La verdad que el Señor no llega ni antes ni después, llega en el momento exacto, en el momento preciso. Entonces el Señor llegó a mi vida en una etapa donde como joven estaba pasando por una etapa donde quería suicidarme, quería matarme. Muchas veces lo intenté, mas sin embargo la gracia de Dios es la que nos ha guardado hasta el día de hoy. Se me vino a la mente la historia de Jesús, que ya creo que es la etapa de los 2 años querían atentar contra su vida porque era alguien que venía, el Salvador, ¿no es cierto? Entonces, quizás eso quiso el enemigo desde pequeño, pero el propósito de Dios tiene que cumplirse en cada una de nuestras vidas. Así es. Amén. Una realidad bíblica es de que cada persona que tiene algo especial de parte de Dios, desde el vientre nace con una persecución. Mas, sin embargo, siempre es la gracia de Dios la que guarda nuestras vidas hasta el día de hoy. Muchas personas lamentablemente hoy no pudieron amanecer con vida, pero nosotros, gracias a la infinita misericordia de Dios, hemos amanecido con vida, y es un momento más para darle gracias a Dios, amén, alabarlo, adorarlo, porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y que por ellas aún hemos sido consumidos. Santo, amén. Santo. Y una etapa donde tú dijiste, como contaste, narraste ahorita, de que quisiste quitarte la vida o algo. En una de esas etapas ya Dios comenzó a tratar contigo. Realmente habían personas que iban a predicar la palabra a mi casa. En mi niñez, en un momento determinado, sentí el llamado de parte de Dios. Se los comuniqué a mis padres, pero ellos me dijeron, el evangelio no es fácil. Y es una realidad, el evangelio no es fácil, esto es para valientes. Amén. Pero llegó el momento donde el Señor, de una u otra manera, cuando es el tiempo de Dios de una u otra manera te va a alcanzar, te va a rescatar. Amén. Y a pesar de que éramos en ese momento
personas que no teníamos tanto conocimiento de la palabra, pero detrás de todo eso sabíamos que el dador de la vida y el único que la puede quitar es Dios. Una de las experiencias que dices que tú narraste que te quitaste la vida, ¿cómo es eso? ¿De qué manera? Bueno, realmente hubo un momento en mi vida donde la depresión estaba arropando totalmente mi corazón, que intenté quitarme la vida, cortarme las venas, pero en esos tantos intentos, porque fueron varios intentos, donde me quise ahorcar, donde me quise cortar las venas, incluso cuando me quería cortar las venas, los cuchillos que yo tomaba, que eran cuchillos que estaban afilados, tal vez uno piensa de que coincidencia, pero hoy en día entiendo de que es la gracia de Dios guardándome, porque me intentaba cortarme las venas, pero los cuchillos perdían filo. Pero era un propósito. Pero era un propósito que Dios estaba guardando mi vida para un propósito divino. Amén, amén. ¿Y qué puedes compartir ahí? ¿Qué te llevaba a eso? Tú dices una depresión, pues puede ser algo... Realmente hay cosas que muchas veces los jóvenes no contamos, o a veces en el trayecto de la adolescencia, ya que comienzas a experimentar por muchas situaciones de la vida, que comienzas a ver la realidad de la vida, incluso situaciones familiares, te llevan a entrar en una etapa de que piensas que todo el mundo te rechaza, que sientes que todo el mundo te odia, que sientes de que tu vida no vale nada. Entonces llegan esos momentos que a veces inundan el corazón de los jóvenes, que los lleva a deprimirse, a sentirse que no valen nada en la vida. Mas, sin embargo, son herramientas que utiliza Satanás para cortar un propósito divino. Mas, sin embargo, nosotros sabemos a través de la palabra que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos y sin mancha delante de Él. Entonces es la misericordia de Dios y esa predestinación, la cual Dios ha establecido una palabra sobre cada vida que tiene que cumplirse en un momento determinado. La Biblia habla de un momento que el salmista dijo: acuérdate de la palabra de tu siervo en la cual me has hecho esperar. Hay una palabra germinando en la vida de cada persona, de cada ministro, de cada hijo que está buscando al Señor a pesar de las pruebas, de las dificultades, de la batalla. Están esperando en esa promesa. Y la promesa más grande es de que un día el Señor nos va a venir a arrebatar y nos vamos a ir con Él. Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, amado, bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguna experiencia que ha tenido durante este tiempo del ministerio evangelístico? No sé, bueno, muchos dicen que sí, me llevó al cielo, al infierno, pero algo que tú has vivido y dice, yo puedo testificar de esto que me ha pasado. Experiencia con el Señor, la verdad he tenido varias, pero hay una que marcó mi vida. Yo me acuerdo que en un momento determinado estaba pasando por un proceso donde me quemé en una área muy delicada y me acuerdo que no podía caminar bien. Y la iglesia central la iglesia central de la iglesia donde yo me congregaba quedaba a varias cuadras de mi casa, quedaba lejos. No tenía para la tricimoto, no tenía para el carro, no tenía nadie que me llevara. Era un domingo, me acuerdo tanto, había ayuno en la iglesia central. Y me acuerdo que ese día yo me vestí y dije, voy a buscar el rostro del Señor. Algo el Señor va a hacer. Yo me acuerdo que con la dificultad que tenía, me fui caminando despacio, pero llegué al ayuno. Y era un proceso muy duro que estaba viviendo, que yo le lloraba en el ayuno amargamente al Señor. Amén. Y llegó el tiempo de las alabanzas y en medio de la alabanza comienzo a tener una visión. Y yo veo como un ángel entra por la puerta de la iglesia, se para al frente de mi persona con una copa. Santo Dios. Esa copa tenía aceite. Y el Señor comenzó a hablar audiblemente a mi vida y me dijo, hoy te unjo como evangelista. Santo, hoy te unjo como evangelista. Y desde ese día la historia de mi vida cambió. Ese día yo vine a tener una experiencia especial con Dios, una voz audible. Pero esto lo provoca la actitud de un corazón agradecido. Amén. Que pese a las dificultades, la batalla,
decide buscar al Señor. Amén. Y el Señor se glorifica en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra desesperación, porque Él es el que sustenta nuestras vidas. Porque si fuera por nuestra fuerza, no estuviéramos aquí, no estuviéramos aquí. Pero es su fuerza divina la cual nos ha fortalecido hasta el día de hoy. Gloria a Dios. ¿Cómo ha sido el proceso cuando viniste a Cristo? El proceso de levantamiento, no sé si ha habido familias se ha puesto en contra, como tú dices que tus padres quizás no eran cristianos. Tú ibas a buscar a Dios, te ibas a encerrar, ha habido... Mira, los padres se levantaron en contra de eso, ¿no? Hay realidades que viven muchos jóvenes. Amén. Espero que sea de bendición este video para muchos jóvenes. Amén. Muchos jóvenes venimos al Señor, muchas veces en el trayecto del caminar, nuestros padres tal vez se alejan, se apartan. Amén. Y nos toca pelear solos. Así es. Y en medio de esa pelea te sientes solo, te sientes desamparado. Y en un momento de mi vida llegó, mi mamá lamentablemente se apartó del Señor, se alejó del Señor, que fue el canal por el cual yo vine, y a sus caminos. Amén. Y en medio de eso, mi papá y mi mamá se separaron. Un tiempo estuve viviendo con mi mamá, después volví a regresar a vivir con mi papá. Y en medio de todo ese trayecto, hubieron tiempos donde dormí en el suelo, hubieron tiempos donde no tenía que comer, hubieron tiempos donde la pasé mal. Humanamente me sentía desamparado. Mas, sin embargo, siempre la ayuda de Dios está presta para con nosotros. Sí. Yo me acuerdo que cuando inicié en el ministerio, cuando comencé a buscar del Señor, parecía que todo estaba en mi contra. Todo se había puesto en mi contra. Incluso casi pierdo el año, siendo buen estudiante, casi pierdo el año, el último año de colegio, porque muchas veces falté, porque no tenía para los pasajes, me quedaba bien distante donde vivía hacia donde estaba el colegio. Mas, sin embargo, la misericordia de Dios me ayudó, me sustentó. Llegó un punto donde en mi vida que simplemente lo buscaba al Señor, lo buscaba con violencia. Yo me comencé a encerrar a solas con Dios en la iglesia, yo pedía las llaves de la iglesia para limpiar la iglesia y me encerraba a buscar en ayuno, en oración al Señor. Santamente. A tal manera que la revelación divina del cielo venía en aumento. Mi ministerio comenzó en una casa, compartiendo la palabra con unos amigos. Por eso es importante saber con quién nosotros nos rodeamos. Amén. Porque comenzamos con unos amigos conversando de la palabra y en medio de esas conversaciones era la revelación divina fluyendo. Personas que estaban escuchando en los otros cuartos de aquellas casas siendo quebrantadas, personas siendo sanadas por la unción, personas siendo quebrantadas, siendo libres. Y esas fueron las primeras experiencias que tuve en el ministerio. Tal vez en el principio muchas personas me decían, creemos que hay un llamado de parte de Dios, porque escuchaban las profecías que Dios hablaba por medio de diferentes personas a mi vida. Mas, sin embargo, el día que comenzó a cumplirse aquellas promesas de parte de Dios, hubo levantamiento, hubo guerra, hubo muchas cosas que iban contrario a lo que ellos primero decían. Pero eso me llevó a la vida de Jesús. Dice que en un momento determinado Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús, ¿será que tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Cristo, el que había de venir? Amén. El mismo que había declarado en el bautismo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Es el mismo que después le manda a preguntar a Jesús, Señor, ¿eres tú el que había de venir? Entonces, hay personas que en un momento determinado van a decir, hey, sí, yo creo en tu llamado, yo creo en tu ministerio, pero llegará el momento que esas mismas personas van a dudar de lo que Dios ha depositado en tu vida. Pero es los frutos los cuales van a hablar por nosotros, porque Jesús le dijo, ve y dile las cosas que tú ves, que los ciegos ven, que los cojos andan, que hay milagros, que hay sanidades. Son las evidencias que el cielo da de que eres llamado por Dios. Amén, qué bueno. Gloria sea el nombre del Señor, amén. Algo muy fuerte. Amén. Lo que has tenido tú
amén, para entrar al tema que vamos a entrar, amén. En el trayecto sí te ha tocado ministrar a diferentes lados, ahorita cuando ya tienes un vehículo, ¿no? Antes, sí, gracias a Dios. ¿qué travesías puedes decir? Ese día se me pasó el bus o llegué tarde. Travesías muchas, amado. La verdad que hay muchas personas que pueden testificar y pueden decir de que me invitaban. Yo vivo en San Borondón y muchas personas me invitaban de acá, de Guayaquil, de diferentes lugares, y me decían, siervo, pero no hay para la ofrenda. Yo les digo, tranquilo, yo pongo de mi dinero. Amén. Porque la verdad que algo que yo he entendido en el ministerio es que nosotros no andamos detrás de un beneficio económico. Amén, sí. Gracias a Dios, Dios nos bendice por medio de nuestro trabajo. Pero yo ponía mi dinero, me movía, me iba, y hubieron muchos lugares donde me dijeron, siervo, no hay para la ofrenda, pero al rato de llegar, Dios nos bendecía. Y amén, lo que siempre yo puedo rescatar de Dios, de aquellas experiencias, es de que cuando yo le servía a Dios sin ningún interés, era cuando Dios más me bendecía, era cuando más dinero tenía. Entonces, esa es la provisión de Dios. Yo conozco a ese Dios que provee de una u otra manera. Al principio tenía un trabajo, no ganaba mucho, pero Dios me bendijo, iba poco a poco construyendo mi casa, y hoy en día hemos visto la gloria de Dios de una manera extraordinaria, y la seguiremos viendo. Amén, amén. Amén. Vamos a entrar, amén, al tema, amén. El precio, amén, de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás muchos, como tú comenzaste a decir, quizás muchos dirán, el precio de la palabra es que quizás le ponen, es un valor. No. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Sino que esto es, amén, es una manera de espiritual que se trata, amén, del el precio de una palabra y llevar una palabra sabiendo que, como tú dices, quizás no te den para el pasaje o cosas así, o tienes un problema en casa, pero tú sabes que tienes que ser responsable con la actividad que te toca. Claro. Y eso es llevar un precio, sabiendo lo que estás pasando tú, pero igual tienes que llevar una palabra a esa persona, a esa iglesia, estás quebrantado, está pasando problemas, está pasando angustia, pero tu deber es llevar una palabra. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar a ese tema, amén, sobre el precio de una palabra. Mira, cuando nosotros hablamos del precio de una palabra, me recuerda la vida de un hombre, de un profeta llamado Jeremías. Amén. Hay palabras que nosotros decidimos decirla, pero hay palabras que muchas veces no decidimos decirla, pero tenemos que decirla. En Dios tenemos que decirla. Amén. Jeremías es fiel ejemplo de una persona de que la palabra que nuestra boca tiene, que de nuestra boca salen, tienen un precio. Cuando nosotros estudiamos la vida de Jeremías, podemos darnos cuenta de que el éxito no es fama. Amén. El éxito no es dinero. El éxito en el ministerio no es tener una iglesia llena de miembros. Tener éxito en el ministerio no es tener muchos viajes, que no estoy en contra de eso, que quede muy claro. Amén. Pero el éxito en Dios, más allá de los frutos tal vez visibles que nosotros podemos ver, el éxito en el ámbito ministerial es hacer la voluntad de Dios. Amén, amén. Jeremías es una persona que en su momento no tenía aceptación delante de las personas. Amén. La palabra que salía de su boca era una palabra de juicio y condenación. Amén. Yeah. Jeremías fue una de las personas que tuvo un llamamiento extraordinario, porque Dios mismo le habla y le dice, antes que naciese, te conocí, y antes que te formase en el vientre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Quién no quisiera de que Dios le hablara y le diera esa palabra? Que tú fuiste escogido y fuiste señalado por parte de Él desde el vientre de la madre. Separado ya. Todo, ¿quién no quisiera una palabra de esa? Mas, sin embargo, Jeremías le dice, mira, yo soy niño, no sé hablar. En pocas palabras, soy joven, soy inexperto. No tengo mucha experiencia. Amén. Pero ¿qué es lo que Dios le dice? Mira, todo lo que mandes y todo lo que yo te diga saldrá de ti, de tu boca. Amén. Entonces, lo que yo entiendo es que a pesar que muchas veces Dios nos habla de diferentes maneras, amén, nos habla que nos va a levantar, que nos va a usar, y esa palabra germina y queda sembrada en el corazón de cada persona. Amén. Esa palabra muchas veces no tiene cumplimiento espontáneo, muchas veces demora años. Amén. A unos les cuesta años,
a otros meses. Mas, sin embargo, todo será dentro de la divina voluntad del Señor. Sí. Y Jeremías es el fiel ejemplo de tener una palabra que no es tan agradable delante de los hombres. Porque Jeremías, Dios lo llama y lo levanta en medio de un tiempo donde el pueblo de Israel había pecado, había fallado. Y hay algo que me encanta de la Biblia, es de que la Biblia no trata de mostrar a los hombres de Dios o al pueblo de Israel como un pueblo perfecto, o a los hombres de Dios como unos hombres perfectos. Al contrario, la Biblia exhibe sus errores. ¿Pero para qué? Para que nosotros aprendamos de que aún con los errores y las falencias que nosotros tenemos, la misericordia de Dios se sigue manifestando a favor de nuestras vidas. La Biblia dice que este pueblo había hecho lo malo delante de Dios, había hecho a Dios a un lado. Y la palabra que salía de Jeremías era que arrepiéntanse, conviértanse, porque si no vendrá juicio, vendrá destrucción. Se le burlaba, lo chachareaba, le decía, mira, tu palabra no va conforme a lo que estamos viviendo. Y era un pueblo que estaba bendecido, que tenía bendición de parte del cielo, pero ellos se confiaron tanto en la bendición que ellos tenían y se olvidaron del Dios de la bendición. Y hay tiempos donde nosotros como personas nos enfocamos tanto en las bendiciones, nos enfocamos tanto en lo que podemos tener y muchas veces nos olvidamos del Dios de la bendición. Y la Biblia nos enseña este contraste de un pueblo infiel que, a pesar de que era infiel, estaba siendo rodeado por la misericordia de Dios. Por 40 años este hombre fue burlado, fue menospreciado, fue rechazado por el pueblo, a tal punto que este hombre maldijo el día que nació. Sintió dejar el llamado, sintió dejar el ministerio. Y yo sé que hay personas que me están escuchando, personas apartadas de que han dejado el llamado, que han dejado el ministerio por diferentes circunstancias de la vida. Mas, sin embargo, hoy quiero darle una palabra de ánimo, y hay una palabra que dijo Jeremías, que él sintió un fuego el cual trató de sufrirlo, pero no pudo. Hay tiempos donde no hemos querido rendir como humanos. Hay tiempos que como Jeremías hemos querido soltar el llamado. Hay tiempos que hemos querido dejar de hablar de Dios. Hay tiempos que incluso hemos sentido no ir a la iglesia. Mas, sin embargo, ese fuego, ese llamado que está dentro de nosotros, esa palabra que Dios ha sembrado dentro de nuestros corazones, es la palabra que está retumbando, que está haciendo eco en nuestro corazón y nos está diciendo, hey, es necesario que te vuelvas a Dios, es necesario que hables de Él, es necesario que lo busques, porque aún en medio tal vez de nuestro dolor y de nuestra aflicción y de aquella desesperación de no ser aceptado, es esa palabra la cual nos hace mantenernos de pie. Porque todos tal vez hemos sido como Jeremías. Hemos llorado, hemos sufrido, hemos sido encarnecidos, hemos sido burlados, o sea, nos han burlado. Pero, sin embargo, es la gracia de Dios la que nos mantiene hasta el día de hoy de pie. Solamente es la misericordia de Dios la que nos mantiene de pie. Yo me acuerdo tanto una experiencia. Hubo un momento donde fui líder de jóvenes. No lo digo con el ámbito de señalar o hacer polémica, no. Simplemente es una experiencia personal. Hubo un momento donde fui líder de jóvenes y siempre hay un hermano con una mala intención. Un hermano, una hermana. Siempre hay alguien que tiene mala intención. Mas, sin embargo, son como los hermanos de José, son aquellos que te venden. Pero en medio de todo eso, como lo dijo José, ustedes pensaban que a mí me hacían un mal, mas sin embargo no sabían que estaban promoviéndome para que yo sea el canal por el cual sus vidas sean preservadas. Amén. Sí. Entonces hubo un momento en mi vida donde fui líder de jóvenes, estamos viendo la gloria de Dios, los jóvenes estaban siendo edificados, estaban buscando a Dios con violencia. Amén. Pero en medio de todo eso siempre el enemigo se levanta. Amén. Y hubo un momento donde llevaron a la que era pastora en aquel tiempo, mi pastor en aquel tiempo, le fueron a decir, no, que el siervo quiere quitarle el pastorado. A mí también me pasó eso. A mí también me pasó eso.
que el siervo le quiere quitar el pastorado. Santo Dios. Me mandaron a llamar y hay cosas que muchas veces nosotros hacemos por el llamado, por el ministerio, cosas que hacemos en el secreto y que muchas personas no ven. Amén. Sí. Y lo que me hicieron fue decirme que no servía para el llamado, que no servía para el ministerio. Me lo dijeron en mi cara. Lo podía haber escuchado de cualquier otra persona, pero no lo esperaba de la persona que era mi pastor en aquel tiempo. Ay, Dios. Después entendí que era necesario. Era necesario. Y en ese momento, después de todos esos momentos donde hasta me botaron de la iglesia, después de todos aquellos momentos de dolor que lloré, que decía, pero Señor, estoy sirviendo, te estoy tratando de serte fiel, estoy tratando de que a través de nuestro llamado miles de jóvenes sean bendecidos por medio de nuestro trabajo. Mas, sin embargo, hubo un momento como humano de mi vida que me sentí como Jeremías, que quise dejar el llamado, que quise dejar el ministerio, que quise alejarme de la iglesia. Incluso hubo un tiempo donde no iba a la iglesia. Santo Dios. Porque sentía de que los hombres me habían rechazado, me habían hecho un lado. Mas, sin embargo, en medio de aquella, porque muchas veces nos volvemos rebeldes, y en medio de mi rebeldía, yo escuchaba esa voz de Dios diciéndome continuamente, amén, Jair, hay un llamado que te está esperando. Tú tienes un ministerio. Era la voz de Dios continuamente martillando en mi corazón. No te puedes detener. No te puedes detener. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrero estado será grande. Tal vez muchas personas nos pueden ver como insignificantes, nos pueden ver como inexpertos. Muchas personas nos pueden ver que no tenemos tal vez talento delante de sus ojos. Mas, sin embargo, cuando eres escogido de parte de Dios, no necesitamos cubrir las cualidades humanas que cualquier hombre puede ver. Es que cuando Dios, estamos en el plan divino de Dios, Dios estará dispuesto a impartir de su espíritu y será su espíritu obrando a través de nosotros y va a ser va a permitir que seamos canal de bendición a muchas vidas. La Biblia habla sobre Daniel. Dice amén, que Daniel tenía un espíritu superior. Amén. Sí. ¿Qué era? ¿Que tenía un espíritu malo o algo? No. Es que era la gracia divina de Dios, era la unción de Dios, dándole aquella destreza para poder gobernar, para hacer lo que él hacía con excelencia. Y era siempre la mano de Dios, el cual lo guiaba y lo guardaba. Y es lo que muchas veces olvidamos. Queremos hacer muchas cosas para atraer a la gente. Queremos hacer muchas cosas para atraer a las almas. Y el único método infalible es la unción del Espíritu Santo, el cual puede traer a las vidas. La Biblia dice que el único que convence de pecado, justicia y juicio se llama Espíritu Santo de Dios. El resto simplemente es añadidura, es el Espíritu, es la unción, es lo que necesitamos en este tiempo, la unción que fluya, que corra, y ella es la que va a traer vida, es ella la que va a traer salvación, libertad, vida eterna, es la unción, no es nuestra fuerza, es la unción. Detrás de los métodos humanos siempre debe estar la guía divina de Dios y la unción fluyendo para que el respaldo sea evidente. Como hablaste de Daniel, Daniel dice que oraba como que tenía por costumbre tres veces al día. Por eso es que tenía un espíritu superior que vienes a decir. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El precio, amén, que estamos, amén, del precio de la palabra. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. En sí, algo más a fondo que quieras, amén, aportar sobre este tema. Como tú estabas hablando ahorita, o una experiencia, estabas quebrantado y te tocó ministrar en un lado. Hubo una en especial. Amén. Hubo un momento determinado donde yo me acuerdo que me tocaba predicar en una vigilia. Amén. Y me tocó predicar con un siervo muy reconocido, la verdad muy reconocido. Amén. Y en ese tiempo yo estaba comenzando en el ministerio.
Y yo me acuerdo tanto que antes de a mí entregarme el micrófono, el pastor de aquel lugar me dijo, dio a entender en pocas palabras que yo caminaba en pecado. Santo Dios. Entonces, la verdad me quebré, como humano me quebré, porque nosotros no conocemos muchas veces la realidad de aquella persona. Yo me acuerdo que igual me entregaron el micrófono, participé, prediqué, pero amado, no tengo por qué mentir. Ese día la gloria de Dios descendió de una manera extraordinaria, poderosa, porque entendí de que a pesar de que los hombres nos señalen, a pesar de que los hombres se burlen de nosotros, siempre Dios va a dar evidencia de que su gracia está con nosotros. Y ese día yo entendí de que no nos podemos sentir insignificantes delante de los hombres o porque nos toque ministrar con alguien que tenga un poco más de recorrido que nosotros. Amén. Porque si Dios usó a una simple burra, ¿qué no nos permite a que nos pueda usar a nosotros? El mismo Dios que tiene los grandes ministros es el Dios que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Y ese día Dios me mostró que no solamente Él usa a los grandes, sino también a aquellos humildes, pequeños, los cuales reconocen que toda la gloria siempre es de Dios. Amén. El costo, ¿no es cierto?, también del precio del llamado, también quiere decir nuestra vida espiritual, que es negarnos a muchas cosas de este mundo, ¿no es cierto? Y hacer la voluntad, como tú dijiste, hacer la voluntad de Dios. En tu llamado, ¿a qué nomás tuviste que negarte? Amén. Bueno, ¿quién te dijo, deja esto de aquí para que me sirva? Bueno, realmente una de las cosas de la cual yo me negué en un momento determinado, fue a la universidad. Entendí que y no estoy diciendo que estudiar la universidad sea malo. Actualmente Dios me ha dado el privilegio de estudiar la universidad. Más sin embargo, en ese tiempo fue como que Dios diciendo a mi vida, si tú entras a estudiar a la universidad te vas a desenfocar. Amén. Entonces, en ese momento, a mí me dolía y todo ese tiempo me dolía en mi corazón no haber estudiado la universidad, porque yo en el colegio tuve excelentes notas, incluso estuve dentro del proyecto que le llaman el Bachillerato Internacional, que es un programa que lanza el gobierno para dar becas a los mejores estudiantes de los colegios. Entonces, yo estuve seleccionado dentro de aquel grupo y soy una persona que me considero inteligente, porque tenía excelentes notas, todo. Soy una persona que cuando me dimensiono algo, trato de cumplirlo. Y hoy en día tengo el privilegio de estudiar en una universidad, gracias a Dios, pagada. Entonces entendí de que cuando muchas veces tú te niegas a algo en Dios, Dios siempre te va a dar la manera para que aún en medio de tus sueños, los sueños personales, también se cumplan. Porque no solamente el anhelo de Dios es que crezcamos espiritualmente, amén, sino que también dentro de lo secular y de lo natural, también seamos bendecidos y prosperados. Amén. Y también una experiencia que tuve el año que pasó, amén, fue de que me iba a Perú, tenía un viaje para irme a Perú, y justamente me llamaron de un trabajo una semana antes. Me estaban ofreciendo un mejor sueldo, el cual tengo actualmente. Y era que para ingresar inmediatamente. Santo. Y yo decía, Señor, yo necesito ese dinero, necesito ese sueldo. Humanamente lo pensé, amén, necesito ese sueldo, voy a ganar bien. Pero yo dije, no, primero está hacer la voluntad de Dios. Y le dije, no, señorita, yo tengo un viaje programado. Si en tal caso, si gusta, me esperan. Amén. Si no deseo participar porque tengo algo que hacer y es hacer la voluntad del Señor. Amén. O sea, te tocó negarte a eso para hacer la voluntad de Dios. Y a pesar de todo, mis cuentas, mis deudas estaban como que todo marcaba rojo, menos.
negativo, mas sin embargo, Dios me ha venido dando la salida. Entonces entendí de que cuando nosotros ponemos a Dios primero, Dios se va a encargar de todas nuestras cosas. Amén, amén. Entonces, ¿cómo se llama? El precio de llevar una palabra, ¿no? Es para las personas que, como dijiste, lo de Jeremías, creo que está en Jeremías 20, amén. A partir del 7 en hacia adelante, sí, cuando él habla. Que prácticamente por predicar una palabra lo metieron metieron en una cisterna. En pocas palabras, querían que se muera. Que se muera, amén. Pero, y hay muchas personas que dentro del caminar van a desear hasta la muerte. Van a desearnos hasta la muerte. ¿Para qué me llamaste? Muchas veces decimos. Exacto. Y ahí es cuando nosotros nos cuestionamos, Señor, para esto me has llamado. Mas, sin embargo, después con el tiempo el Señor nos hace entender que todo fue parte de una formación para que nosotros seamos canal de bendición a otras vidas. Amén, amén. Para ir culminando, amén, gloria sea el nombre del Señor. Ahí hay personas que sabemos que nos van a ver de diferentes lados, diferentes países, amén. Una palabra que quieras compartir para esas personas también, para esas que van a estar viendo, bendito sea el nombre del Señor. Sabes que dice que la palabra no retornará tras vacía, amén. Amén. Dará fruto a su tiempo, amén. Alguien que quieras compartir una palabra ahí mirando hacia la cámara. Yo sé que este video van a ver muchas personas apartadas. Hay muchas personas que un día predicaban, que un día de una u otra manera le servían al Señor. Y por circunstancias de la vida, por muchas circunstancias aún de la iglesia, muchas heridas causadas lamentablemente por la iglesia, decidieron dar un paso atrás. Hoy yo te animo de parte de Dios a que tomes aquello que un día dejaste. Jeremías fue una persona que sintió frustración, dolor, rechazo, mas detrás de todo eso era la gracia de Dios la cual lo sostenía. Jeremías fue perfecto, ¿no? Jeremías no fue perfecto. José fue perfecto, ¿no? José no fue perfecto. David fue perfecto, no. David no fue perfecto, pecó, falló, pero detrás de su falla y de sus errores siempre se refugiaron en Dios. Este es el tiempo, amado amigo, que te refugies en Dios. Este es el tiempo que te levantes. Este es el tiempo de que dejes que ese fuego que arde, que aún arde continuamente en tu corazón, ese fuego, tomes atención a aquel llamado que Dios te está haciendo. Hay personas que no pueden dormir. Hay personas que sufren de insomnio. Gloria. Hay personas que de una u otra manera Dios se le ha revelado en sueño y están negándose al llamado de Dios. Aleluya. Es tiempo que tomes atención al llamado de Dios. Este es el tiempo propicio para que vuelvas a predicar, a alabar, a servirle a Dios como lo servías en un principio. Esa pasión aún arde dentro de tu corazón y es tiempo que dejes que esa pasión fluya. Hay personas que van a ser tocadas. Hay personas aún que escuchando esta transmisión, este video, van a ser bendecidas, van a ser sanadas. Milagros van a ocurrir porque es la gloria de Dios la cual abrirá camino y demostrará que el Dios que anuncia a los cristianos es un Dios de poder. Este es el tiempo que te vuelvas a Dios. Las señales se están cumpliendo. Cristo viene y tú eres instrumento que Dios quiere usar en este tiempo para que seas canal de bendición para otros. Amén, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Sí que amado, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hoy hemos tenido, amén, la participación, amén, de nuestro hermano evangelista Yair Miranda. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí que, amado, pero esperamos, amén, que compartas, amén, este programa, este podcast. Bendito sea el nombre del Señor para bendecir a más vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Al cerrar el video, te vamos a estar compartiendo, amén, en las redes por el cual te puedes comunicar con nuestro amado evangelista Yair Miranda, amén, para que te puedas comunicar para cualquier actividad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que agradecemos primeramente a Dios, amén, nuestro hermano también, y las personas que también están en medio de este estudio, amén. Cada uno de ellos han puesto su granito. Bendito sea el nombre del Señor. Así que de antemano, Dios te bendiga, Dios te guarde, amén. Y comparte, no te olvides, comparte. Vamos a seguir teniendo más personas, amén,
en medio de este podcast, amén, para que glorifiquen el nombre del Señor. Recuerda, Jesucristo transforma y cambia.